que han decorado toda esta zona. Esto es lo que vamos a ver en la plática. Vamos a ver un poco de introducción para hablar un poco de cosas importantes que sabemos ahora del virus, la situación actual de la COVID-19 en México, cambios en los hábitos de prevención, algunas experiencias de lo que estamos viendo en el día a día en los hospitales y tips para esta temporada. Vamos a empezar con la introducción, lo que necesitas saber de la COVID explicado con peras y manzanas. Ahí les va. Esta es, digamos, la parte teórica, entonces voy a necesitar que, digamos, pongan atención en esta parte. Para entender por qué estamos aquí, vamos a empezar desde el principio. Les presento, este es el querido murciélago en herradura, de donde salió el coronavirus. Esta es una gráfica de un artículo que, nada más para que nos demos una idea, la cantidad de virus que viven en los murciélagos en general. O sea, hay 3.700 especies de coronavirus en los murciélagos, además de todos los otros tipos de virus que pueden alojarse en estos animales, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de que esto es una probada de lo que puede pasar, ¿no? El COVID, bueno, el SARS-CoV-2, este es un árbol en donde vienen todas las especies de coronavirus y de virus que se han encontrado. Nada más es para que ubiquemos, esto es más bien un árbol genético, para que ubiquemos que es una especie nueva de coronavirus, muy similar genéticamente a otros virus que se encuentran en los murciélagos, pero no es el único virus perteneciente a la familia de los coronavirus que afectan a los humanos. Ya sabemos de MERS, ya sabemos de SARS, y hay otros 4 o 5 especies de coronavirus que normalmente no pasan de que te den una gripa, ¿ok? Pero bueno, esta es una tabla muy interesante que compara cómo es el comportamiento de este virus con los otros virus que conocemos o otras pandemias que ha habido. El R0, seguramente lo habrán escuchado, este es un caso positivo a cuántas personas puede contagiar. El R0 del SARS-CoV-2 es de 2.5 personas, o sea, una persona contagiada puede contagiar a 2.5 o 3 personas más, ¿no? Si se fijan, el R0 es el más alto comparado con SARS, con la influenza del 18, ¿no? Que esa sabemos que se murieron 50 millones de personas, o con la influenza del 2009, que salió, que originalmente fue aquí en México, ¿no? El tiempo de incubación sabemos que va entre 4 y 12 días. Ojo con este número, es súper importante. ¿Cuándo es el momento de mayor contagiosidad? Y esto es vital para que entendamos por qué esta pandemia no se ha logrado parar y por qué es tan importante las medidas de precaución. Una persona cuando es más contagiosa, es 2 a 3 días antes de que empiece alguien con síntomas. Entonces, ojo, que tú me digas, no, es que se veía súper normal, no tenía síntomas y ¡zas! Que salió positivo, pues claro, ese es el momento de mayor riesgo de que tengas contacto con alguien que se vea súper normal, eso es cuando más te pueden contagiar, ¿ok? Y bueno, fíjense, para la incubación en promedio, pero puede ir desde el día 1 hasta el día 14, cuando tú tienes contacto con alguien, en promedio, al día 5 vas a empezar a tener síntomas, ¿ok? Para el día 11, la gente que está contagiada, prácticamente el 100% de la gente ya manifestó síntomas, ¿de acuerdo? Y después de 5 a 6 días del contagio, la carga viral empieza a bajar. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Hay reportes de países, fíjense, China, en datos no oficiales, reportan que hasta el 78% de los casos fue en asintomáticos. Y ahorita vamos a hacer referencia a los números de México que justo salieron ayer publicados. Esta es una gráfica en la que nada más para que nos demos una idea de los números, y esto nada más era el día 30 de haber empezado el COVID, fíjense cómo los números de SARS, de MERS y de SARS, o sea, COVID inmediatamente superó el número de casos infectados, ¿no? En esta gráfica, en este esquema, lo que les estamos mostrando en amarillo son los datos de SARS-CoV-2, ¿no? De COVID-19, en rojo los del SARS-CoV-1, en negro los del MERS y en blanco los de la influenza H1N1 o la influenza estacional, ¿no? Entonces, fíjense lo que ya sabemos, ¿no? El 80% de los casos generalmente son casos leves, moderados, que la gente se va a quedar en su casa o asintomáticos. El 14% van a tener algunos síntomas moderados y ya severos, digamos, es el 5%. Y en cuanto a mortalidad,
Claro, la mortalidad del MERS es altísima, 34%, ¿no? O sea, uno de cada tres se muere. Pero afortunadamente eran pocos casos. La mortalidad, estos son números, digamos, internacionales en promedio en los países. En nuestro país varía mucho, depende de las instituciones, de los estados, pero pudiera decirles que es un poco más alto que este 3,4% que se reporta a nivel internacional. Bien, esta tabla me gusta mucho y creo que esta es de las primeras ideas que quiero que nos quede como muy claro, porque tenemos la experiencia de que otras gripas, pues al día 7 máximo al día 10 ya la libraste, ¿no? Como que dices, uy, ya voy de salida al día 7. Y aquí no. Esta enfermedad tiene la característica de que es muy lenta. Fíjense cómo aquí nos están graficando el número de días y cómo va pasando la evolución de los pacientes. Al día 7, y esto es algo que, esto es una tabla que sacamos del artículo de una revista que es Lancet, que es de las mejores revistas que hay en el mundo científicas, y aquí lo que puse es un artículo basado en información de los chinos, de sus primeros, no sé, 8,000 casos que vieron. Y entonces hicieron esto, describieron cómo era la evolución clínica de los pacientes. Y ellos se daban cuenta que al día 7 de inicio de síntomas es cuando la gente empezaba a llegar al hospital. Y eso es algo que se ha reproducido aquí. Yo siempre les digo a los pacientes, la gente se empieza a complicar entre el día 6 y el día 12 de síntomas. Eso es en promedio lo que estamos viendo. Entonces, si tú te contagias o alguien que conozca se contagia y digan, uy, ya llevo 5 días, esto ya se va a acabar. O sea, apenas estamos empezando a entrar al momento en el que la gente se empieza a deteriorar. Y esto se los digo no para espantarse, sino para que seamos conscientes de conocer la enfermedad, ¿no? Entonces, en promedio, los chinos reportan que al día 7 era cuando se empezaban a hospitalizar. Fíjense cómo entre el día 8, 9 empiezan a tener síntomas de falta de aire. Al día 10 ya empiezan a tener ya distrés respiratorio y para el día 16 la gente que se deterioraba ingresaba a la terapia intensiva, ¿ok? Bien, y esto también es de otro artículo que habla de que la gente, esta no es una neumonía cualquiera. Una neumonía cualquiera, te infectas, te baja la saturación a, digamos, lo normal de la saturación es 94%, te baja a 89, 88 y ya sientes la falta de aire. Esta enfermedad no. Esta enfermedad empiezan los síntomas, lo que dijimos, ¿no? Por ahí del día 7 empiezan como allá a decir, bueno, vamos a buscar un hospital. Y fíjense hasta qué momento viene la disnea, pero tú ya vas para abajo, ¿no? O sea, la clínica del paciente, los que progresan a deterioro, pues cuando te das cuenta de que tienes falta de aire, pues ya estás de picada, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto es un oxímetro de pulso, un saturómetro, es la forma objetiva que tenemos de medir la falta de aire, la disnea. Lo normal que debe de marcar un saturómetro es 94%. Es un dispositivo que es muy fácil, se pone en el dedo. Las mujeres tenemos que tener las uñas despintadas para que nos marque bien. Y te da dos valores, te da el valor de la saturación de oxígeno y te da el valor de la frecuencia cardíaca. En realidad, en lo que tenemos que fijarnos es en esto, en el que dice SpO2. Ese valor, lo normal debería estar en 94%. Sugerencia, váyanse comprando un oxímetro y vayan viendo cuánto saturan basalmente, ¿ok? Los chinos hospitalizaban a sus pacientes cuando saturaban por debajo de 93%, ¿no? Yo aquí a los pacientes que me hablan, me contactan por WhatsApp, me dicen, doctora, salí con la prueba positiva, lo primero que les digo es, ¿ya tienes un oxímetro de pulso? No, consíguelo, porque quiero que me digas cuánto saturas. Eso es vital, indispensable. Estos dispositivos pueden costar entre 200 y 500, 800 pesos. A lo mejor no es tan fácil que la mayoría de la gente lo tenga, pero les digo que es una buena inversión, ¿ok? Y yo les digo a la gente, saturas menos de 93, hay que hospitalizarte. La mayoría de la gente no se quiere hospitalizar porque les da miedo ir al hospital, pero ya, digamos que ya cuando me dicen, bueno, doctora, ya, ¿cuánto es lo menos que me deje estar en mi casa? Lo menos es 90%, ¿ok? 90% ya, eso es una indicación para irte al hospital, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Esto es lo que le hace el coronavirus al pulmón, ¿no?
Este lado izquierdo, ven un diagrama, un dibujo, ¿no? La mitad del lado izquierdo es un pulmón normal, sano, vean cómo se ve como muy bonito, ¿no? El factor surfactante, los macrófagos, tal. Y esto es lo que hace en un alveolo dañado, ¿no? Se liberan interleucinas, TNF-alfa, se activan los neutrófilos, hay detritus, hay daño capilar, hay fuga, se aumenta el espacio entre el alveolo y el capilar, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto causa una destrucción de la arquitectura normal del pulmón. ¿Y cómo se traduce en una tomografía? Y fíjense, este me gustó mucho porque te ponen un asintomático en el día 2 y en el día 7, un leve en día 9 y día 15, y un crítico día 1 y día 3. Lo normal, hagan de cuenta, no sé si están acostumbrados a ver tomografías, imaginen que el paciente se acuesta boca arriba, la cabeza está como hacia atrás de la pantalla y los pies están hacia adelante. Y lo que no es, o sea, lo normal del pulmón es que se vean esto negrito, con algunas tiritas blancas, que esos son vasos sanguíneos. Pero lo que no es normal son estas manchas. El coronavirus hace manchas. Cuando nosotros decimos tiene neumonía, es porque se ven estas manchas blancas que normalmente el virus se va hacia la periferia y hacia las partes de atrás de declive del pulmón. Fíjense cómo son estas manchas. Aquí, muy característico, hace unas imágenes en vidrio despulido, que es así como si estuviera rayado el vidrio, ¿no? Y fíjense la gran afectación, prácticamente todo el lóbulo de este lado, del lado derecho, está afectado, ¿no? Entonces, y para el día 3, pues está súper afectado, ¿no? Entonces, este paciente acabó en terapia intensiva. Estas son otras imágenes, vean cómo hacen imágenes en vidrio despulido como manchas, ¿no? Y esto, digamos que es todavía más grave, porque una cosa es que hagas vidrio despulido y otra cosa es que hagas consolidaciones. Y se ha visto que, bueno, esto se relaciona con la clínica. Entre más consolidado, entre más grueso, más, digamos, blanco concentrado se vea, es peor, ¿no? Esto es lo que se ve en las tomografías. Ahora, pasando un poco, ya vimos un poco de la clínica, un poco de los datos. Esto se los puse porque también me parece muy importante que entendamos la parte del diagnóstico, porque hay mucha controversia de si me hago la prueba, cuándo me hago la prueba, qué prueba me hago. Digamos que brevemente, fíjense cómo aquí te está diciendo en semanas, ¿no? 1 o 2 semanas antes tuviste la exposición de riesgo, que más adelante vamos a ver qué es una exposición de riesgo, pero tuviste la exposición de riesgo y fíjense cómo puede pasar una semana. Hay diferentes cosas que se miden con las pruebas. Puedes medir el virus como tal, un virus viable, puedes medir antígenos virales o puedes medir el material genético del virus, el RNA. Son cosas, las tres cosas son cosas diferentes, ¿ok? Y otra cosa son los anticuerpos, ¿ok? Los anticuerpos se miden en sangre. Entonces, eso es punto y aparte. Si se fijan, esto se empieza a ser positivo por ahí del día 3, 5, pero en realidad no te dice, no te sirve para el momento agudo, inicial, que es el que te interesa acá, porque es cuando es más contagiosa la gente. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para hacer las pruebas diagnósticas? Cuando empiezas con síntomas. ¿Por qué? Porque si te lo haces muy pronto, cuando tuviste tú el contacto de riesgo y todavía no tienes síntomas, es posible que la prueba te salga negativa y ojo, una prueba negativa no descarta la enfermedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque te la puedes estar haciendo muy temprano en la enfermedad y la prueba no salir positiva y eso no significa que no lo tengas, significa que te lo hiciste muy temprano, ¿ok? Entonces, vamos viendo, fíjense cómo entonces hay cultivo, o sea, para detectar el virus, para detectar el RNA y para detectar el antígeno, ¿ok? Entonces, para detectar el virus tenemos el cultivo, ¿ok? El cultivo igual se hace un hisopado, pero ojo, esto en realidad no se hace. ¿Por qué? Porque necesitas instalaciones de un hospital con un BSL-3, o sea, son infraestructura para que la gente que manipula los cultivos virales no se contagie, ¿no? Ya vimos que es un virus muy contagioso. Nada más les pongo las fotos de cómo se ve un cultivo viral. Esto no sé si lo alcanzan a ver bien, pero se ve un tejido homogéneo, parejito, bonito, ¿no? Y acá en la imagen B y C le inocularon el virus. Y fíjense cómo esto
se llama ver el efecto citopático del virus, o sea, cómo el virus destruye las células. Y fíjense cómo vuelve todo disperso el tejido, ¿no? Se separan las células, se rompen, ¿no? Esta es una imagen en microscopía electrónica donde vemos el efecto del virus en el tejido, ¿no? Entonces, digamos que para tú saber si tienes virus que contagian, la única manera que tienes de hacer ese diagnóstico es con cultivo viral. Pero ya les dije, en México prácticamente nadie hace cultivos virales. Si acaso no sé, o sea, no sé si el INDRE o por ahí alguien, pero digamos, el día a día nadie hace cultivos virales porque necesitas un BSL-3 y es mucho riesgo para el personal. Entonces, la única forma de saber si tienes un virus que contagia es con esto. Ok. Las otras técnicas que tenemos es esto que es lo que primero salió, que son los hisopados nasofaringeos u orales, que lo que están buscando es el material genético del virus, el RNA, el ARN. ¿Okay? Ojo, fíjense lo que dice aquí. El virus puede o no ser viable, ¿ok? Entonces, que tú tengas una prueba positiva, lo único que te está diciendo es, encuentro el virus, ahí está, pero pueden ser virus viables o pueden ser cadáveres del virus, ¿ok? Y no forzosamente significa que contagias. Es por eso que una prueba, o sea, la inicial, pues sí te sirve porque estás haciendo el diagnóstico, porque tienes todo el cuadro prendido, pero luego me preguntan, doctora, ¿me sirve hacerme una prueba de seguimiento para ver si ya negativicé? Esta es la segunda cosa que es importante de las pruebas. Una prueba positiva de seguimiento no está indicada. ¿Por qué? Porque el que te salga positiva no significa que sean virus viables, o sea, no forzosamente significa que contagies, ¿ok? Pueden seguir encontrando los cadáveres del virus, ¿ok? Y bueno, esto es una forma, es como se ve una PCR en un laboratorio y fíjense cómo de repente, ¡pum!, brinca la línea, ¿no? Y entonces cuando te dicen está detectado. Y estos son los ciclos, por ahí han escuchado que se reporta el CT. El CT son los ciclos que se tarda la PCR para decir se detectó, ¿no? Entre más bajo el ciclo, más alta la carga viral, ¿ok? Es por eso que te dices, uy, tiene un CT de 10, este cuate anda a andar súper contagioso porque traía mucha carga viral y brincó luego la PCR. Uy, no, tenía un CT de 36, 40, este cuate ya casi no tiene carga viral porque se tardó mucho en brincar la PCR, ¿ok? Bien, la tercera forma, el método diagnóstico es esto, hacer antígenos. Y es lo que empezó a sacar el gobierno de la Ciudad de México recientemente. No sé si han escuchado que en los kioscos están haciendo estas pruebas rápidas que son a través de hisopados nasales, que lo que estás buscando es el antígeno. Entonces ya hablamos de virus en cultivos, ya hablamos de material genético en hisopado y ahora les estoy hablando del antígeno del virus que también se hace por hisopado. ¿Okay? Lo que tienen que saber de esto, la prueba es como si fuera una prueba rápida de embarazo, ¿ok? Entonces, en el que se pone el material del hisopado y se detectan ahí, se une a un anticuerpo marcado y pinta rayitas como si fuera raya de embarazo y 2 rayas significa está positivo. Ojo, vean la sensibilidad. Puede ser tan mala como un 30%, puede ser tan buena como un 97%. ¿De qué depende? Estas pruebas son muy buenas, si los haces en pacientes con síntomas. En pacientes con síntomas puede tener una excelente sensibilidad. En pacientes asintomáticos o que lo haces muy temprano y que todavía no manifiestan síntomas puede ser muy mala y otra vez volvemos al mismo de una prueba negativa no te descarta la enfermedad. ¿Ok? Bien. Entonces, ya con toda esa información, esta gráfica me la van a entender perfecto. Fíjense cómo, aquí este es de un artículo que está publicado en CID, que es una de las mejores revistas de infectología, en el que te dice cuándo es seguro quitar el aislamiento de los pacientes. Y entonces, aquí ya sabemos lo que les decía, entre 2 y 3 días es cuando tienes el pico de la carga viral, es cuando eres más contagioso, ¿ok? En el día 0, que digamos es cuando empiezas con tus síntomas, y aquí es cuando conviene hacerte las pruebas diagnósticas, y aquí es cuando al día 5 pues ya contagiaste a medio mundo, ¿no? Infecciones secundarias ocurrieron previos a este momento porque era cuando ni siquiera tenías síntomas y no sabías que estabas contagiado, ¿no? Ojo, los cultivos, o sea, esto ya lo hicieron en estudios, ¿no? Y entonces estuvieron haciéndoles PCRs hisopados, viendo RNA, pero también a la par estaban haciendo cultivos. Se dieron cuenta que la gente con cuadros leves moderados es muy raro
que tengan virus viables después del día 10. Entonces, esto contesta la pregunta de, doctora, ¿todavía soy contagiosa? La respuesta es depende. ¿Cómo estuvo tu cuadro? ¿Estuvo leve, moderado? Los estudios demuestran que después del día 10 es muy poco probable que seas contagioso. Obviamente no te voy a hacer un cultivo viral porque ya dijimos que no lo hacemos, pero los estudios que hicieron los cultivos virales se dieron cuenta que ya no había virus viables después del día 10 cuando la enfermedad fue leve, moderada. Ojo, cuando los pacientes críticamente enfermos, o sea, la gente que estuvo en la terapia intensiva, es posible que sigan excretando el virus por ahí del día 20, ¿ok? 20, 30, o si eres un paciente inmunosuprimido, trasplantado de médula ósea, con quimioterapia, etcétera, esos pacientes pueden seguir excretando el virus por más tiempo, ¿ok? Y ojo, acá hay gente que se ha reportado, pero aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos volviendo a hablar de las PCRs, de los hisopados, que pueden salir positivos hasta por ahí del día 90, ¿ok? Pero ya lo dijimos, una prueba positiva no significa forzosamente que sean virus viables, porque eso ya lo aprendimos, eso es con un cultivo viral, ¿ok? Bien. Esta gráfica lo que les quiero decir es que lo que se ha visto es que a mayor carga viral, el grado de severidad es más intenso, ¿no? Y esto, acuérdense, estos son los días de inicio y fíjense cómo acá nos están graficando los CTs, ¿no? Lo que ya vimos, los ciclos estos de la PCR. Entonces, entre menos CT significa que tienes más carga viral, ¿no? Y entonces los cuadros más severos se asocian a cargas virales más altas, o sea, a CTs más bajos, ¿ok? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Entonces, a mayor carga viral, fíjense cómo mayor severidad. Aquí nos están graficando los CTs, esto está al revés, ¿no? Al contrario de la otra gráfica. CTs para acá significa que tienen CTs más bajos, significa que tiene carga viral más alta, y entonces a CTs más bajos, cuadros más severos, ¿no? Eh, y también cómo puede seguirlo excretando en cuadros más severos durante más días, son los rojos, ¿no? Los rojos que tuvieron cuadros severos pueden seguir excretando el virus por más días en comparación con los azules, que dices, híjole, por ahí del día 10 ya prácticamente la mayoría, digo, por ahí se escapan uno o dos, pero es mínima la gente, ¿no? Pues ya para el día 14 prácticamente ya nadie contagia en los cuadros leves, ¿ok? Y esto es bien importante. Un paciente asintomático puede tener la misma carga viral que un paciente sintomático y contagiar igual. Aquí están viendo, nos están midiendo las CTs en pacientes asintomáticos y sintomáticos y prácticamente pueden ser los mismos. Entonces, obviamente, si tú ves a alguien con fiebre, tos y que se ve fatal, no te le vas a acercar, ¿verdad? Porque vas a decir, ay, me va a contagiar. Ojo, quiero que pienses lo mismo de alguien que no tiene síntomas. Te puede contagiar igual, porque las cargas virales pueden ser las mismas, ¿ok? Bien, y esto simplemente es para pedirles que no se confíen. Se ha visto que hay gente que tiene, digamos, todos los boletos de la rifa para que les vaya mal, o sea, persona mayor, adulto mayor, hombre, fumador, hipertenso, gordito, tal. Y curiosamente hay gente que dices, híjole, la libró y no se murió y salió adelante y tal, ¿no? Y por el contrario, hay gente joven, sana, mujer, que tenía todo para que le fuera bien y acabó intubada en la terapia intensiva súper grave o desafortunadamente falleció. Entonces, esto se está viendo que no nada más es el virus o la carga viral que inhalas, sino también se cree que hay factores genéticos que cada quien tiene y que puede influir mucho en el desenlace de los pacientes. ¿Okay? Y bueno, otra motivación para seguirse cuidando es que no nada más es que la pases mal 10 días, 15 días, un mes y acabas en la terapia intensiva, 2 meses, yo qué sé. Hay gente, este es un estudio que se publicó en el JAMA, en Italia, que gente de meses después les dijeron, vengan toda la gente que les dio coronavirus y que sigan teniendo síntomas. Fíjense cómo hay gente que sigue con fatiga meses después, con falta de aire, con dolor articular, con tos, etcétera, ¿no? Hay un término que se llama brain fog, que es como la neblina del cerebro, que les cuesta trabajo concentrarse meses después de que les dio coronavirus, ¿no? Y finalmente, esto se los pongo para que veamos lo del tratamiento, porque me he dado cuenta que la gente les da miedo ir al hospital. O sea, te dicen, no, doctora, no quiero ir porque me van a intubar, ¿no?
Entonces, esto lo que les quiero decir es que hay 5 escalones o 4 escalones antes de llegar a la intubación, ¿ok? Y es mejor llegar temprano, o sea, por ahí, por lo que les decía, ponte el saturómetro, ves que saturas 90%, eso ya es indicación para ir a un hospital. ¿Por qué? Porque no es de que vas a llegar saturando 90% y vamos a decir, ah, este cuate lo vamos a intubar. No, no, no. O sea, vemos a alguien que llega saturando 90%, lo primero que les vamos a hacer es ponerles puntas nasales, que es las puntas nasales que todo mundo conoce, ¿ok? Y la meta a la que queremos llevar a los pacientes es que saturen de 93, 94 para arriba. Si con oxígeno con puntas nasales lo alcanzamos, con eso está perfecto. Hay gente que con eso no es suficiente y entonces les tienes que poner esto, que es una mascarilla reservorio, pero sigue siendo algo tranquilo, ¿no? O sea, lo conectan igual a un borboteador y conectado a la pared tranquilo, tal. Si no, o sea, si el paciente no responde con eso, entonces ya pasas a algo que se llama puntas nasales de alto flujo, que es este aparato en el que ustedes aquí ya ven, pueden llegar a tener hasta 60 litros con una FiO2, con una fracción inspirada de oxígeno hasta el 100%, y las puntas nasales son un poco más gruesas que estas primeras y te dan, digamos, mucha más potencia de oxígeno. Hay mucha gente que aquí logramos frenarlos, digamos, ya no progresan y alcanzamos a ponerles la cantidad de oxígeno que necesitan para que alcancen una saturación de 93-94% y ahí se quedan y la libran y ya no acaban intubándose. ¿Okay? Y un porcentaje menor, en realidad, de los pacientes que llegaron temprano, digamos, progresan, les tenemos que poner esta ventilación mecánica no invasiva y si no, bueno, acabarán en la terapia intensiva intubados, ¿ok? El mensaje que les quiero decir es, si desgraciadamente nos enfermamos de coronavirus o alguien que conocemos enferma de coronavirus, la indicación es cómprate un saturómetro. Si ves que saturas, les digo, los chinos de 93 para abajo, pero bueno, aquí lo de menos ya es 90%. Si es así, acude a un hospital para que te pongamos el oxígeno y tratemos de frenarte, ¿no? Y no lleguemos hasta la terapia intensiva. El problema es que la gente se queda en su casa, les da miedo y entonces cuando llegan al hospital ya nos llegan saturando 60%, 70% y ya todos estos escalones ya no son opción. Y entonces la única opción que tenemos es intubarlos, ¿ok? Y entonces encontrar una cama en la terapia intensiva está muy complicado, ¿ok? Entonces esta es por favor la recomendación y es muy importante. Bien, y nada más el tratamiento resumido de COVID, hospitalizarse de manera temprana, ya les dije, cuando saturan menor o igual a 93% o 90%. Solo los pacientes que requieren oxígeno, la dexametasona es el único fármaco que ha demostrado que disminuye la mortalidad. Anticoagularlos solo a pacientes hospitalizados y prono despierto, o sea, que te duermas boca abajo, porque ya vieron cómo la tomografía se ve las infiltrados hacia la parte de declive. Entonces, cuando tú te volteas boca abajo y duermes boca abajo, eso ayuda a que por gravedad, digamos, se abra el pulmón, ¿ok? Todo lo demás, todo no ha demostrado que funciona. Acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, dióxido de cloro, cosas naturistas, lopinavir, nitazoxanida, vitamina D, Vita de Jun, antibióticos no funcionan. Entonces, por favor, no sirven, no pierdan el tiempo en su casa pensando que los están tratando con esto. Eso, nada de eso funciona. Bien, ok. Ya, eso fue como la parte teórica. Espero que con eso nos haya ayudado un poco para entender ahora cómo nos tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, primero, hablar un poco de la situación del COVID-19. Hace unos días salió esto, ¿no? A finales de noviembre, que la OMS pedía a México tomar en serio la pandemia por COVID. Y esto no nada más es un mensaje para las autoridades, ¿no? No nada más es para ellos, es para nosotros. O sea, estas son fotos de la Ciudad de México hace 2, 3 días en el centro de la ciudad. O sea, vean esto. O sea, no es posible que sabiendo cómo está la situación, la gente salga, muchos sin cubrebocas, muchos sin guardar la sana distancia. Esta es la realidad, ¿no? Estos son datos de la Universidad de Washington que van graficando los datos día a día, ¿no? Si me dicen, bueno, pues México, pues no está tan mal, vean cómo está Estados Unidos. No, no, vean los datos de México. O sea, esto ha sido un incremento día con día, día con día, día con día, ¿no? Ahorita llevamos 2, 3 días que se reportan 12,000 casos diarios, ¿no? Entonces, esto pues sigue subiendo, las muertes siguen subiendo y los casos diarios, fíjense cómo desde el 23 de noviembre, o sea, lo más bajo que hemos tenido son 6,300 casos diarios.
Y eso es con las pruebas que hacemos, ¿no? Entonces, estos son datos de la Secretaría de Salud del día de ayer. La conferencia de ayer estuvo muy interesante, si pueden, véanla. Estos son los datos oficiales, ¿no? 1.267.000 casos confirmados y 115.099 muertes. Pero fíjense, el porcentaje de positividad, 39%. Se supone que para tú decir esto ya está controlado, tu porcentaje de positividad debe ser menos del 10%, menos del 5% para que puedas decir, ya, ok, la gente salga como si nada y bueno, obviamente síganse cuidando, pero esto está controlado. Estamos en el 40% de positividad. Entonces, de ninguna manera esto ha terminado, las muertes pues siguen incrementándose. Esto es la disponibilidad de camas. Fíjense cómo la Ciudad de México reporta prácticamente un 82% de ocupación de camas, ¿ok? Y un 70% de ocupación de camas de ventilador. Ahora, esto, bueno, otra vez, los casos estimados, el escenario sigue subiendo. Y esto es algo que presentaron el día de ayer que me pareció importantísimo. Esto es un estudio que publicó el director del Instituto Nacional de Salud Pública, en el que hicieron una prueba de anticuerpos. ¿Se acuerdan? O sea, esto no es hisopados, esto es anticuerpos, como para ver quién estuvo en contacto con coronavirus. Hizo una muestra que es representativa de la población general de todo el país y resulta que tenemos 25% de positivos. O sea, si somos una población de 126 millones de habitantes, significa que hay 32 millones aproximadamente de personas infectadas con el virus, ¿no? Los datos, dijimos ya, los hisopados reportan 1,5 millones si acaso. O sea, estamos hablando de que hay 32 millones de personas infectadas. De estos, dijeron, de estos 25% que salieron positivos, 20% tenían síntomas, o sea, todos los síntomas compatibles con COVID, 10% tenían algún síntoma y 70% eran asintomáticos. O sea, fíjense cómo el 30%, si juntamos a la gente que tenía síntomas, representa casi 10 millones de personas. Entonces, imagínense qué servicio de salud puede soportar que de un jalón lleguen 10 millones de personas a pedir atención médica, ¿no? Entonces, es muy fácil que digas, pues que no hay cama, ¿no? Y ojo, 70% de la gente no tenía síntomas y entonces es de los que te tienes que cuidar, de los que no tienen síntomas. Tú me puedes decir, yo no tengo síntomas, ajá, puedes tener coronavirus, ¿ok? Y entonces, ojo, 1 de cada 4 ya tuvo coronavirus en México, pero esta persona se puede reinfectar, ¿ok? Ya hay reportes en el mundo de gente reinfectada, y los otros 3 que no les ha dado, bueno, tiene muchas posibilidades de enfermarse. Ahora, si esto no les convence, entonces lo que les voy a poner son mensajes de gente que me escribe por WhatsApp, que me provoca mucha angustia y les quiero compartir esta angustia para que vean lo que se siente, ¿verdad? Esto me escribió una de mis mejores amigas, me dice, amiga, eran las 11 de la noche, amiga, perdón, mi papá ya está desaturado hasta 84, con punta sube a 90. Le digo, ¿en qué día vamos? ¿Es el día 10 de evolución? Me dice, sí. Me dice, ya me urge que esto acabe, qué horrible. Le digo, sí, es mucha angustia. Me dice, ya lo voy a llevar a Nutri, le está bajando hasta 80 con las puntas. Le dije, sí, ya llévalo. Y me dice, amiga, lo van a intubar, ¿no? Le dieron cama en la terapia, o sea, tuvo suerte y consiguió cama en la terapia. Este es un primo, uno de mis tíos se contagió, ellos viven en Querétaro, no tenía seguro de gastos médicos y ya se imaginarán la tragedia que es. Mi primo me decía, ¿hasta cuándo podemos estar tranquilos? Yo le decía, hasta la próxima semana, le acaba de subir la temperatura, pónganle paños húmedos, me dice, es bueno que tenga fiebre, ¿verdad? Seguramente están reaccionando sus defensas. Pues no es bueno que tenga fiebre porque significa que la inflamación sigue, ¿no? Y esto me contestaba mi prima, ¿no? Le digo, ¿cómo lo ves? Me dice, del 1 al 10, mejor, ¿no? Ayer un 7. Me dice, y además, hoy no he llorado. Me dice, eso también cuenta. Él no sabe que lloro, obvio, ¿no? Entonces, es muy angustiante también para los familiares estar viendo cómo se deteriora su paciente, ¿no? Este es otro paciente que me contactó justo la semana, creo que hace 3 días, me dice, oiga, mire, es que tengo a mi papá enfermo, no se ha hecho la prueba de COVID, pero tiene pues todos los síntomas y suponemos que es eso, y tiene falta de respiración, entonces ahorita ya le hace falta más el aire, quería ver si usted me recomienda atenderlo desde casa o llevarlo a un centro COVID. Me dice, no tiene seguro mi papá. Entonces, lo primero que le contesto es, ¿tienes saturómetro, tienes oxímetro para ver cuánto oxígeno? Me dice, sí, me manda fotos. ¿Ya vieron cuánto satura? Satura 60%. Lo tenía en su casa.
Después me dice que esa saturación ya es con oxígeno en casa, o sea, tenían un concentrador de oxígeno y estaba saturando 60%. Y entonces le pongo, está súper grave, hay que llevarlo a un hospital urgente, ¿no? Y ella aquí me está contestando, me dice, doctor, es que no hay camas, ¿no? Y le pongo, sí, la realidad es, efectivamente ya no hay camas con ventilador, que es lo que requiere su papá. ¿Se acuerdan esos escalones que les enseñé? O sea, este señor estaba para el quinto escalón para ya ponerle un tubo, ¿no? Y pues le escribí a médicos de otros hospitales y pues efectivamente me decían que no había camas de terapia intensiva. Y pues nada, aquí yo le decía que se le pusieran un concentrador y me decía es que ya es con concentrador, ¿no? Esta es otra persona que me contactó, o sea, es gente que no conozco, que de repente alguien les pasa mi teléfono y me contactan y me dicen, doctora, perdón, pero me dice, mi consuegro ha estado bajo tratamiento por COVID en casa por una semana. En la madrugada se puso mal, no hay hospitales ni públicos ni privados. Quería saber el protocolo para entrar al centro Banamex y le digo, ¿cuánto satura? Me dijo, bajó a 70%. Dice, no es un hombre muy grande, es un hombre sano, debe tener entre 55 y 60 años, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí otra vez fue la angustia de hay que buscar una cama de terapia intensiva porque ya saturando 70%, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Esta es otra paciente que me contacta, me dice, la van a pasar a urgencias para darle oxígeno, está saturando 87% ya con oxígeno a 4 litros. Tienen que ver la tomografía, si es más del 50%, no la van a poder ingresar porque solo hay cama en terapia intermedia y al parecer si tenía más del 50% requería terapia intensiva, por favor ayúdenme, ¿no? Esta es otra amiga que me contacta de Aguascalientes, que me dice, oye, fulanita de tal tiene en México a su suegro súper grave, necesitan intubarlo, el hospital no lo recibe, no tienen cama. ¿Tú tienes algún lugar? Le digo, todo está llenísimo. Me dice, están desesperados, ya tienen el traslado resuelto. O sea, ese no es problema. O sea, las ambulancias están, pero no hay lugar, ¿no? Y me dice, pues no, no hay, todos los hospitales están llenos. Me dice, si lo llevo, corro el riesgo de que lo regresen, ¿no? Terrible, qué desesperación. Digo, sí, está terrible. Y no saben la angustia que es, o sea, no tener que ofrecerles a estas personas dónde hospitalizarse porque ya están muy mal y requieren una cama de terapia intensiva. Esta es una tomografía de una mujer sana, 26 años, que se le murió su esposo antes de hospitalizarse ella, de 31 años por COVID. Se le murieron 3 de sus 4 abuelos, su papá está intubado. Vean las manchas, vean esto, lo que les decía. Estas manchas blancas, esto es COVID, esto es neumonía por COVID. Vean esto, está consolidado, toda la parte de abajo está súper consolidada, ¿no? Entonces esta chava tiene 26 años, sana, ya perdió a su marido, ya perdió a 3 de sus abuelos, su papá está intubado en la terapia intensiva y su mamá está en casa con COVID, ¿ok? Esto es lo que estamos viendo. Llegan familias enteras contagiadas y la gente se muere, ¿ok? O sea, es una cosa seria. Me partió el corazón porque es un colega médico, 36 años, sano, delgado y está intubado ahorita en una terapia intensiva. Vean cómo, pues aquí se ve que trae el tubo metido en la garganta y vean cómo todo esto es vidrio despulido, lo que les decía, tiene zonas de atelectasia, pero tiene ya también todo este daño pulmonar. Vean cómo está consolidado hacia la periferia. Okay, vean todo esto. Y pues es un chavo que es 2 años más chico que yo, o sea, y está intubado en la terapia. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a cambios en el hábito, en la prevención. O sea, ¿no les parece sin sentido ver estas fotos? O sea, a mí hasta coraje me da, o sea, digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? No les causa nada ver todo esto. O sea, resulta que salen las ofertas y la gente se abalanza a las tiendas sin uso de cubrebocas, sin sana distancia, sin miedo a nada, ¿no? Y bueno, miren, esto es de las cosas que yo les explico a la gente, cuando les doy la capacitación en Centro Banamex, para que sepan cómo cuidarse. Y voy a hacerlo muy breve porque ya se nos está juntando el tiempo, pero lo que les quiero decir es, esto en infectología se llama cadena de infección. Son todos los eslabones que llevan a que tú te contagies y eso es parejo para cualquier infección. El primer eslabón es el organismo patógeno y ya sabemos que el virus se llama SARS-CoV-2. Les tengo una buena noticia. Aquí sí hay forma de romper este eslabón. ¿Cómo nos rompemos este eslabón? Nos lo han dicho hasta el cansancio. Agua y jabón o alcohol gel al 70%. Así es como se muere el virus, ¿ok?
Y yo sé que cuando les digo vamos a atacar al enemigo, ustedes piensan en Rambo o empiezan en Hollywood, ¿no? En bombas, armas nucleares, sangre, fuego, ¿no? Y entonces cuando yo les digo, no, para matar a este enemigo, lo que tienen que hacer es lavarse las manos, la gente me dice, ¿neta? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Así tan fácil? ¿Sí? Así tan fácil. Y entonces quiero que cuando se laven las manos piensen eso, que se están echando al virus. Y entonces a Rambo, en vez de verlo así, quiero que lo vean así. O quiero que lo vean así. Su mayor arma ya no es su cuchillo, es su alcohol gel. ¿Ok? A ver si con la mercadotecnia de esto ya ven a Rambo así. ¿Ok? Entonces quiero que tengan un alcohol gel, que tengan el lavado de manos muy cerca para que maten al virus, ¿no? El segundo eslabón es el reservorio. Ya les hablé del murciélago, puede ser el pangolín, los humanos. Aquí no hay nada que hacer, no podemos hacer nada contra esto. Dato cultural. Siguiente eslabón es la puerta de salida. O sea, la gente que trae el virus, ¿por dónde se le sale? Se le sale por las secreciones respiratorias, ¿no? Cuando alguien estornuda, tose o habla, es cuando se sale el virus. Hay por ahí estudios también gastrointestinales, una forma de excretar el virus, o sea, por las heces, pero obviamente pues eso es mucho más difícil que tú andes tocando las heces, ¿no? Entonces, pero lo que sí puedes tener contacto es con las secreciones. Y esto es que al hablar, al toser, al cantar, al gritar, todo mundo cuando hablamos sacamos aerosoles, ¿ok? Y fíjense, o sea, el aerosol te dice son partículas inferiores a 100 micras y que pueden quedar suspendidas en el aire durante horas. Y las gotículas son partículas que son un poco más grandes, más pesadas y caen al suelo en segundos, ¿ok? Entonces, ya se imaginarán que ponerse un cubrebocas disminuye el riesgo de que todas estas partículas te lleguen. Y si tú traes un cubrebocas también, pues obviamente disminuyes mucho el riesgo, ¿ok? Fíjense cómo el estar en silencio, vean, después de una hora, pues las partículas de virus que hay en el aire. Si hablas, hay muchas más. Pero si gritas o cantas, vean la cantidad de partículas respiratorias, ¿ok? Entonces es por eso que estas épocas son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos en Navidad? Cantamos o en las fiestas, en las bodas, en los bautizos, en las fiestas. Cantas, gritas y entonces hay muchísimas partículas suspendidas y tu riesgo aumenta muchísimo. ¿Ok? Entonces, les tengo una buena noticia. ¿Cómo rompes este eslabón de la puerta de salida? Con la mascarilla, con el cubrebocas, todo el tiempo. ¿Ok? Ojo, ya les hablé de los portadores asintomáticos y que un portador asintomático puede contagiar igual que alguien que no tiene, que alguien que tiene síntomas. Entonces, todo mundo tiene que traer cubrebocas todo el tiempo, excepto si estás comiendo o te estás bañando, pero si estás con alguien más en una oficina, en una casa, en un centro comercial, en donde sea, tienes que traer el cubrebocas puesto, ¿ok? El modo de transmisión es el siguiente eslabón, son las formas por las que el patógeno pasa de una persona a otra. O sea, entonces hay tres formas de transmisión: contacto, gotas y aerosoles. Contacto es que andes tocando con las manos las superficies, la mesa, la silla, la chapa de la puerta, las llaves, el teléfono celular, ¿ok? Y es por eso que te dicen, lávate las manos a cada rato, ¿ok? Las gotas y los aerosoles ya los vimos, al hablar, al toser, al cantar, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo rompes este modo de este eslabón? Lavado de manos, cubrebocas, distancia, lugares abiertos, poco tiempo de exposición, pocas personas, ¿no? Este es el siguiente eslabón y es la puerta de entrada y me parece que es la diapositiva más importante. ¿Por qué? Porque es como tú, que no tienes coronavirus, te puedes contagiar. ¿Cómo te puedes contagiar? Inhalando el virus, los aerosoles o las gotículas que te caigan muy cerquita o contacto con membranas. Otra vez, ¿cómo rompes este eslabón? Cubrebocas, distancia, lavado de manos, evita tocarte la cara. ¿Ok? El virus entra por la parte húmeda de la cara. La parte húmeda son los ojos, la nariz y la boca. Tienen que evitar tocarse la cara. Es muy frecuente, en una hora nos tocamos inconscientemente como 30, 60 veces la cara. Entonces empiezan a hacer ese ejercicio de ser conscientes de no tocarse la cara. ¿Ok? Y el último eslabón es los huéspedes susceptibles. Hasta antes de que existieran las vacunas, pues todos somos huéspedes susceptibles. Digo, todavía todos, porque todavía no nos llega la vacuna. Pero bueno, tampoco. Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer?
Hay que actuar en los eslabones más tempranos. Acuérdense de Rambo con el lavado efectivo de manos, las barreras de protección, el cubrebocas, sobre todo, ¿no? Pero también si necesitas protección ocular, evita tocarte boca, nariz y ojos. ¿Okay? Ahora, estas son unos esquemas que me parecieron muy gráficos, muy interesantes del país. No sé si lo vieron. El mensaje es, escoge estar en lugares al aire libre versus lugares cerrados. Escoge menos tiempo de exposición, escoge estar con pocas personas y escoge tener el cubrebocas puesto. Fíjense cómo una reunión social, tenemos un paciente 0, hay otras 5 personas ahí que están sanas y fíjense cómo esto empieza a las 12 del día. Estos 4 horas de estar ahí en esa reunión, todos se contagian, ¿no? Todos en rojo, todos los aerosoles, es un lugar cerrado. Por el contrario, si empiezas a poner cosas para prevenir, ¿no? Todo mundo cubrebocas, bueno, por lo menos uno ya se libró de contagiarse. Pero si además ventilas el salón y además reduces el tiempo, ya no te avientas 4 horas en reunión y nada más te avientas 2 horas en reunión, fíjense cómo de las 5 personas que se contagiaron inicialmente, solo una se contagió, ¿ok? Entonces, eso. Esto es en un bar, pasa lo mismo. Paciente 0, paciente contagiado. Fíjense que hay, no sé, 12 personas, ¿no? 18 personas, yo qué sé. Fíjense, estos abusados, muy bien por ellos, se sentaron afuera. ¿Qué dijeron? Yo adentro, no, gracias. Yo afuera estoy más seguro. Ok. Fíjense, pocas personas, bueno, relativamente, ¿no? Pocas personas, pero lugar cerrado, ¡pum! Todo el mundo se contagia, salvo 2 o 3 que estaban allá adentro. Los de acá afuera están seguros, ahí no se contagiaron. Ok. Pasaron de las 7 a las 11, ¿no? 4 o 5 horas, ¿no? Bien. Empiezan a ponerse cubrebocas, ok, ya empieza a haber menos gente contagiada, ok. Deciden abrir las puertas, ¿no? Fíjense cómo, y ya reducen el tiempo de exposición, ya no son las 11 de la noche, ya son las 9 de la noche y ya todo el mundo se va o te cambias de lugar o lo que sea. Fíjense cómo aquí nada más una persona se contagió en lugar de las 12 que se habían contagiado inicialmente, ¿no? Tercer escenario, esta es una escuela. Fíjense cómo, obviamente aquí, si el profesor está enfermo, es mucho más riesgoso a que si un alumno está enfermo. ¿Por qué? Porque el profe se la pasa hablando todo el tiempo en el salón, ¿no? Entonces, este es un lugar en el que está cerrado, nadie tiene cubrebocas, el profe está enfermo, muchos alumnos se van a contagiar, ¿ok? Empieza todo el mundo a usar cubrebocas, ok, la tasa de contagio se disminuye. Otra vez, abrimos ventanas, disminuye mucho el riesgo y por ahí un alumno solamente se contagia, ¿no? Entonces, este esquema del queso suizo me gusta mucho porque vean cómo entre más cosas hagas, más protegido estás. No significa que solo los cubrebocas te protejan al 100% o no solo la sana distancia o no solo el lavado de manos. Tienes que hacer todas ellas para que si el virus sobrepasa la sana distancia, bueno, traes el cubrebocas y si solo sobrepasa, te lavas las manos y si lo sobrepasa, evitas tocarte la cara y evitas lugares con mucha gente, limitas tu tiempo de exposición, si tienes síntomas, te haces pruebas, estás en un lugar ventilado, al aire libre, ¿no? Te aíslas y obviamente pues las vacunas. Pero miren, todos, o sea, todas las rebanadas tienen hoyos por donde se puede ir cruzando el virus. Pero si vas poniendo muchas capas, el riesgo de que te contagies lo disminuyes muchísimo, ¿ok? Lo mismo, esta es una zona de trabajo, fíjense cómo había 13 personas, 13 empleados, 9 dan positivos. Otra vez, ¿cómo lo evitas? Lugares abiertos, pones en zigzag a la gente, separas con 2 metros, ¿ok? Evitas aglomerar a la gente en zonas de comida, café, ¿no? Evitas el contacto físico, y sobre todo si se puede hacer por teletrabajo, horarios flexibles, eso ayuda, ¿no? Esto es en un restaurante, fíjense cómo tenemos al paciente 0 y cómo después empiezan a contagiar, ¿no? O sea, el paciente estaba acá y está contagiando a los de 2 mesas al lado, o sea, ya ni siquiera te preocupas por los que están sentados contigo, tienes que preocuparte por todos los que están sentados en un restaurante, ¿no? Entonces, ¿qué influye aquí? Miren cómo influyó, pues si pasas hora y media sentado en ese restaurante, pues claro, ¿no? Si además hay aire acondicionado, que no es un aire que venga, digamos, que fluya, sino es un aire que se está recirculando,
pues también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Otra vez, si se fijan, no es gran ciencia, se repite todo el tiempo lo mismo. Abres ventanas, siempre que sea posible, come afuera, o sea, estos son tips básicos, o sea, si quieres ir a comer a un restaurante está bien, pero entonces fíjate dónde te vas a sentar, escoge la mesa de afuera, escoge la mesa que está cerca de la ventilación, no te sientes cerca, por ejemplo, del aire acondicionado si está recirculando, ¿no? Si ves que el restaurante está llenísimo, no te pares ahí, o sea, busca otro restaurante, ¿ok? Este es en un camión, o sea, aquí, pues, el camión, bueno, tenían aire acondicionado, se recirculaba y, bueno, se contagió una barbaridad de gente, ¿no? Este es un video que les pongo, dura un minuto, vámonos rápido. Quiero que vean, esta persona se pone pintura negra para ejemplificar cómo todos los pasos de lavado de manos son importantes. Fíjense cómo se va llevando palmas, dorsos, entre dedos, etcétera. Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón. Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente de jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos, como lo ilustra el video. Como pueden observar, la punta de nuestros dedos todavía no están limpias, entonces este siguiente paso es fundamental. Vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video. Y como pueden observar, nuestros dedos quedan limpios y nuestros pulgares todavía faltan, no tenemos nada de jabón en nuestros pulgares y vamos a enjabonarlos de la siguiente manera. Ambos pulgares. Y por último, nuestras uñas, que son de las partes más sucias, vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden limpias. Y aquí terminamos el correcto lavado de manos. Podemos agregar un paso extra, que serían nuestras muñecas, para así cumplir la totalidad de nuestra mano. Vean cómo quedó completamente negro por la tinta. Estamos ilustrando cómo quedó completamente cubierto de jabón. Si no lo hacen de esta técnica, no queda completamente limpio. Y que es muy importante, apréndanla, repásenla. Es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección. Ok, entonces repásenla, acuérdense, ok, acuérdense, están como Rambo matando al virus, ok. Hicimos una mnemotecnia para que se acuerden, porque yo la verdad es que no me sabía los pasos de lavado de manos y ya con esta mnemotecnia me lo sé perfecto. PDENPUM, luego les voy a pasar las diapos para que lo vean después, pero para que se acuerden, palmas, dorso, entre dedos, nudillos, pulgares, uñas, muñecas, ¿ok? Bien. Otra cosa, ponerse bien el cubrebocas. Entonces ya estamos haciendo las cosas que venimos diciendo desde el principio de la pandemia. Lávense las manos, ya les enseñé cómo lavarse las manos, ya no tienen pretexto. Enseñen a la gente que más quieran a lavarse las manos. La siguiente cosa es pónganse el cubrebocas como Dios manda, o sea, tiene que cubrir nariz, boca, tiene que cubrir barbilla, no es para la papada, ¿no? No tiene que quedar flojo y esta apenas si le cubre la punta de la nariz está a punto de caérsele. ¿Cómo se tiene que poner un cubrebocas? Se tiene que poner bien, se tiene que cubrir cerca del puente de la nariz, hasta abajo, por debajo de la barbilla. Hay que apretarlo bien, digo, no que te moleste, pero que no queden espacios libres. Los lentes, para la gente que usa lentes, va por arriba los lentes y por abajo el cubrebocas. Y una vez que te lo pones, ahí se queda. Si lo vas a manipular, te lavas las manos antes de hacerlo, ¿ok? Esta gente, este es uno de los doctores chinos que primero dio aviso del coronavirus. Fíjense cómo luego hay gente que hasta peca de ponme 2, 3 cubrebocas. Esto tampoco está bien, o sea, más no es mejor. Con que te pongas un cubrebocas y te lo pongas bien, es más que suficiente, ¿ok? Y esto nada más es dato cultural para que sepan que es un contacto de alto riesgo. O sea, ¿cómo sabes si el contacto con el que tuviste con un caso positivo es de alto riesgo y tienes alto riesgo de contagiarte? Esta es la clave. Si estuviste a menos de 2 metros de distancia con esa persona por más de 15 minutos y no usaste cubrebocas, eso fue un contacto de alto riesgo, te tienes que aislar, tienes que vigilar síntomas y si tienes síntomas, hacerte la prueba, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a traer el cubrebocas todo el tiempo, van a tener más de 2 metros de distancia con la gente y van a tratar de hacer reuniones cortas, ¿ok? Bien,
La experiencia personal en el centro COVID, ¿qué es lo que estamos viendo? Me llama mucho la atención, estamos empezando a ver más mujeres que antes. Antes era típico hombre de 40 años, gordito, hipertenso, diabético. Ahorita estamos, o sea, esos mismos hombres y además están llegando mujeres sanas, están llegando más jóvenes, están llegando familias enteras, que los contagios fue de reuniones que se creían que eran poco peligrosas, ¿no? De, ay, nos reunimos ¿cómo se llama? Para el bautizo, para el baby shower, para el no sé qué, para la boda de 100 personas que iba a ser una boda pequeña, ¿no? Ese tipo de sitios en los que, ay, llevaba toda la pandemia guardado, pero ya no podíamos más y nos fuimos de fin de semana a una casa Cuernavaca, 3 familias diferentes, todas se contagian, ¿no? Estamos viendo casos de reinfectados, gente que se enfermó en marzo, abril y ahorita están volviendo a estar enfermos. Estamos viendo los hospitales llenos y el personal de salud estamos cansados, ¿ok? ¿Por qué? Porque llevamos sin trabajar, sin parar 10 meses corridos, sábados, domingos, días festivos, no importa si el paciente llega a las 3 de la mañana o a las 8 de la noche, o sea, el personal de salud no ha parado. Y no nada más son médicos, enfermeros, intendencia, laboratorio, todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es la unidad temporal COVID, las ambulancias no dejan de llegar, obviamente el personal nos tenemos que ultra proteger para entrar y ver a los pacientes. Y les puedo decir que este es el peor momento para contagiarse. ¿Por qué? Porque mucha gente anda afuera, o sea, yo entiendo perfecto que la gente tiene que chambear, o sea, tenemos que salir a trabajar, pero tienes que salir y cuidarte, o sea, no puedes querer tener las dos cosas al mismo tiempo. Quiero salir a trabajar, pero no me cuido. No, no, o sea, quieres salir a trabajar, te cuidas. Y ya te dije cómo, te lavas bien las manos, te pones el cubrebocas, escoges lugares abiertos, poco tiempo de exposición y con poca gente, ¿no? ¿Por qué? Tienes que ser consciente que ahorita tu probabilidad de salir y encontrarte con alguien positivo es altísima, altísima. Ya vieron, hay 30 millones de personas contagiadas en México. Obviamente, los hospitales están saturados, hay pocas camas, el personal de salud, les digo, estamos cansados. Digo, ayer decían en la vespertina, no nos podemos cansar y estoy de acuerdo, no nos podemos cansar porque, o sea, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿No? Pero por favor, sean empáticos porque el personal de salud no ha parado. O sea, yo que quisiera que me dijeran, quédate guardada 6 meses en tu casa, gracias, ¿no? Pero no hemos parado. O sea, entonces, todo esto empeora el pronóstico con todas estas variables, ¿ok? Y si, bueno, esto me lo voy a pasar rápido, búsquenlo en Twitter. Esta chica lo que te dice es una española que te dice, te voy a explicar la tercera ola de la pandemia, a ver si nos aclaramos, ¿no? Y habla de la cena de Navidad. ¿Cuáles son los planes para la Navidad? Porque estás necio con que quieres ver a tus papás, que vean a sus nietos y que no sé qué. Bueno, te enteras que tu amigo con el que tomas el café sale positivo el día 26 de diciembre, empiezas a decir, yo me acuerdo que entonces cuando estoy asintomático es cuando más contagio. ¿Quiénes son tus contactos de riesgo? Tus papás. Tus papás que tienen 60, 70, 80 años, les dices que se hagan la prueba, salen positivos, tu papá acaba en el hospital, al final esta historia, el papá fallece, la mamá está intubada en terapia intensiva, tu esposa acaba cuidando a tu mamá, que sale de la terapia intensiva porque le falta rehabilitación como por 6 meses, tus hijos pues tienen que estar aislados, tú estás enfermo. Entonces, piensen bien si arriesgarse en esta temporada por una cena, que sé que es muy importante, o sea, sé que para todo mundo la cena de Navidad es muy importante, pero piensen qué es más importante, ¿no? Ahorita les voy a poner otra imagen. Estos son tips para esta temporada y ya casi terminamos, nos quedan 2, 3 diapos. ¿Qué les recomendamos? Que estos son recomendaciones de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Qué es lo que recomiendan para estas fiestas? Celebraciones virtuales o solo con las personas que viven en la misma casa. Nada de que, ay, nos vamos a juntar con los abuelos, los tíos, el primo, el no sé quién. No. O sea, lo recomendado es que pases Navidad con la gente con la que tú vives en tu misma casa. Si estás enfermo o tuviste contacto de alto riesgo, cancela el evento. O sea, no hay duda, se cancela. ¿Ok? Obviamente, lo que ya vimos, celebraciones al aire libre son más seguras que adentro de la casa. Usa cubrebocas tanto adentro como afuera. Si el cubrebocas lo sientes mojado o sientes que huele feo, ese cubrebocas hay que cambiarlo. Hay que cambiar por uno nuevo o lavarlo, etcétera.
Mantén una distancia de al menos 2 metros de las personas con las que no vivan contigo. Recuerda que los pacientes asintomáticos o con pruebas negativas, ojo, porque luego eso la gente también dice, ay, yo ya me hice una prueba y estoy negativo, entonces ya estoy seguro de que no voy a contagiar. Esa prueba te dice que estabas negativo en el momento justo en el que te estabas haciendo la prueba. No sabemos si al día siguiente, a la hora siguiente, empezó a replicar el virus y lo traes, ¿no? Entonces, no se confíen. Si a pesar de todo lo que te he dicho, te empeñas en reunirte con más gente, bueno, entonces evita cantar o gritar. Idealmente deberías de llevar tu propia comida, platos, vasos, cubiertos. Esto no soy yo, para que no digan, ay, la doctora es una exagerada. Estos son recomendaciones de la CDC. Limita el número de invitados, abre ventanas, puertas, dales cubrebocas a tus invitados, limpia y desinfecta constantemente, pon alcohol gel y un baño para lavado de manos, evita que compartan el salero, las botellas, los aderezos. Yo cuando vi eso dije, ay no, esto está muy complicado. Mejor me le evito y no organizo ninguna reunión y eso va a ser mucho más fácil. Si decides viajar, entérate que tu riesgo de contagiarte es muy alto, ¿ok? Vacúnate contra influenza si es que no te has vacunado todavía. Siempre use el cubrebocas, mantén los 2 metros, considera hacerte, esto te lo dicen, pues para que te des una idea, a ver cómo andas, pero pues ya les dije que la prueba es, o sea, te dice, es la fotografía del momento. Considera hacerte una prueba 1 a 3 días antes del viaje y 3 a 5 días después del viaje. Disminuye las actividades no esenciales, o sea, prácticamente que te quedes guardado por 7 a 10 días después del viaje. ¿Realmente vale la pena todo este merequetengue por viajar en este año? Entonces, lava tus manos seguido, evita lugares con muchas personas, mal ventilados, vacúnate contra influenza. Y les pongo esto nada más para que lo piensen, ¿no? ¿Qué corona quieres que pongan en la entrada de tu casa en estas fechas, ¿no? O sea, piénsenlo, no es broma, no es invento, no es mito, no es invento del gobierno o de los científicos, no. O sea, a mí me ha tocado ver, o sea, no he parado de ver pacientes con coronavirus desde el 2 de abril, todos los días, sábados, domingos, días festivos, todos los días veo pacientes con coronavirus. Piénsenlo bien. No quiero ser el Grinch que arruine la Navidad, pero piensen ¿qué pasaría si con la gente que se van a reunir se contagian? ¿Qué riesgo tienen? O sea, entonces hay que meditar esto. Mi consejo es, si les da coronavirus, esperemos que no, toquemos madera, pero cómprense un saturómetro. Si satura por debajo de 90, ya saben, tienen que ir al hospital, ¿ok? Y esto es lo que yo hago en mi casa desde que empecé a ver pacientes con coronavirus. No sé si sirva o no, no tengo ninguna evidencia científica, pero les comparto, a lo mejor les sirve, a lo mejor no. Yo dejo mis tenis afuera de mi casa, en la entrada tengo un lugar donde pongo todo lo que traigo de la calle, plumas, llaves, teléfono, todo. Llego y me lavo las manos luego, me quito la pijama quirúrgica que usé de estar viendo pacientes, pero también piensen, lo que no vean pacientes, ya saben que todo el mundo puede traer el coronavirus y entonces, pues conviene, o sea, yo lo que hago es me meto a bañar y luego ya saludo a los demás o hago el resto de mi rutina. Bien, eso es todo. Les agradezco su atención. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Doctora Niembro, muchísimas gracias. Le quiero agradecer no solamente una plática muy completa, sino muy clara y con una gran facilidad para poder resumir tanta información en esta última 60 minutos. Tenemos muchas preguntas y le pediría yo a Mireya si fuera tan gentil de ayudarme para poderlas exponer. Hay muchas preguntas y muchos comentarios, entonces, Mire, no sé si quisiera. Sí, claro. Claro, vamos a ir en orden cronológico. Algunas de las preguntas que están haciendo ya fueron resueltas a lo largo de la plática, entonces esas me las voy a brincar. La primera pregunta dice, doctora, se supone que los días 6, 7 y 8 de una persona con COVID tiene mayor carga viral y poner en riesgo la vida de una persona. Es una pregunta. Ok, no, o sea, la mayor carga viral, ya lo vimos, es entre 2 y 3 días antes del inicio de síntomas. Ahora, el día 6 a 8 a 12 es cuando más se deterioran los pacientes clínicamente, o sea, es cuando más van al hospital. ¿Pero por qué? Porque ya el daño que se hizo en los pulmones ya les está dejando, pues digamos, secuelas inmediatas
que implican que vayas a un hospital para recibir atención médica, oxígeno básicamente, dexametasona, ¿no? Entonces, la carga viral es una cosa que sí, en los pacientes graves puede seguir estando alta en esos días, ¿no? Incluso ya vimos hasta el día 20, pero el mayor riesgo de contagio asociado a mayor carga viral es en los días 2 a 3 antes del inicio de síntomas. Esto del día 6 a 8 es cuando más acuden a atención médica por, digamos, los síntomas que ya está teniendo. Siguiente pregunta, ¿qué marca de oxímetro hay que comprar? La que quieras, la que encuentres. Cualquiera es buena, no necesitas, o sea, con que te mida ahí bien la onda de pulso, digo, cómprala en algún lugar, bueno, hay muchos lugares que venden cosas de medicina, o en las farmacias, incluso yo le digo a los pacientes, pídanlo a la farmacia y se los llevan a su casa para que ni siquiera tengan que salir, y es bueno, es suficiente. O Ojo, incluso en páginas como Amazon también lo venden. exactamente. Ojo, mujeres, despíntense al menos una uña, ¿ok? Me ha tocado ver pacientes que tienen unas uñas padrísimas, pero eso no te deja medir bien la saturación de oxígeno. Entonces, tienes que estar con la uña despintada para que te sense bien. Dice aquí Erika, he escuchado información contradictoria de pacientes que se reinfectan. Unos médicos me han dicho que es más leve y otros que el paciente se complica más que la primera vez que se infectó. ¿Cuál es su experiencia, doctora? Mire, lo que hay publicado, revisé justo los casos de reinfección para otra plática, lo que había publicado hasta hace, ¿qué te diré? 2, 3 semanas, documentado son 6 casos de reinfección. ¿Por qué es tan difícil hacer el diagnóstico de reinfección? Porque se necesita, o sea, tú necesitas comprobar que el virus que te dio en marzo no es la misma cepa, digamos, que la que te está dando aquí en septiembre. Entonces, para poder hacer esa demostración, tienes que tener una cosa que se llama secuenciación de genoma completo. O sea, es una técnica muy sofisticada que no todos los laboratorios tienen y digamos que te hacen como tu mapeo genético del virus 1 y te hacen el mapeo genético del virus 2 y dicen, ah, no, el material genético es diferente. Ah, entonces es una reinfección. ¿Por qué? Porque acuérdense que puedes seguir detectando el virus por PCR y puede ser los cadáveres del virus. Entonces, para tú demostrar que es un nuevo virus, tienes que hacer eso de secuenciación de genoma completo. Entonces, por eso es tan difícil documentar una reinfección. Ahora, si me preguntas, ¿están habiendo casos de reinfección? Te puedo decir que sí, o sea, tanto en Banamex como en mi práctica privada, como ayer le preguntaron al director de nutrición, sí están habiendo casos de gente. Ahora, los casos pueden ser más leves que la primera o pueden ser más graves que la primera. Las dos cosas están publicadas. Hay gente que el primer cuadro fue muy leve y el segundo cuadro acabó hospitalizado. O hay cuadros que estuvo muy grave el paciente al principio y el segundo fue muy leve. O sea, puede ser variable. Muy bien. Preguntan aquí que un paciente que es intubado, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que salga adelante? Muy buena pregunta. La respuesta es depende. Depende de muchas cosas. Depende del hospital en el que estás, depende de los insumos que tengan, depende de las comorbilidades del paciente, depende de lo avanzado y del daño pulmonar que se vea en la tomografía, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso lo mejor es que si te da, que vayas temprano y si te deterioras, que te intuben pronto, ¿ok? ¿Por qué? Porque entre más apoyo le puedas dar a tu paciente, si requieres oxígeno, es mejor. El pronóstico es mejor si haces las cosas más pronto en la evolución de una enfermedad. Ok, aquí hay otra pregunta de Josefina que dice que si el alcohol puro al 70% sirve aunque no sea en gel. Sí funciona, pero a lo mejor se seca, se evapora, y luego por ahí he visto videos que luego la gente no se da cuenta y como que hace cosas y luego se queman las manos y así. Entonces, lo mejor, digo, si no tienes, pues está bien, usa el alcohol al 70, pero lo mejor es agua y jabón, o sea, ni te compliques. Digo, sé que en muchas partes de México no hay agua, ¿no? Pero si tienes agua y jabón, ni siquiera salgas histérico a buscar un alcohol gel al súper. Con agua y jabón la haces. Ok, en la presentación vimos que el cubrebocas N95 era preferible dejarlo para personal de salud.
Aquí están preguntando qué tipo de cubrebocas es el más efectivo. Ok, buena pregunta. Y también la respuesta es depende. Depende a qué vas a estar expuesto. Ya les quité esa diapo porque ya eran muchas diapos, pero hay un término que se llama procedimientos generadores de aerosoles, que prácticamente son cosas que se hacen en la terapia intensiva. Intubar gente, extubarlos, darles maniobras de resucitación, desfibrilar a la gente, aspirar la boca, aspirar la nariz, etcétera. Todas esas cosas generan aerosoles y eso forzosamente necesitas un N95 para estar bien protegido. Digamos que si no estás trabajando en una terapia intensiva o en un lugar en el que se están generando aerosoles, con un cubrebocas idealmente es que sea tricapa, pero lo puedes hacer de tela de algodón. Métanse a la página de la CDC porque ahí viene mucha información, digamos, para el público en general y justo explica muy a detalle esta que me estás preguntando de cómo es el cubrebocas, cómo tiene que ser un cubrebocas ideal. Ellos te dicen, por lo menos si lo vas a hacer tú o lo vas a comprar en la calle, trata de tener un cubrebocas que por lo menos tenga 2 o 3 capas. Lo ideal es que sea de tela de algodón, por ejemplo, porque es un tejido que está como cerrado el tejido y no una tela que sea muy guanga, que sea con poros muy abiertos. Entonces, eso es lo más conveniente. Si tienes acceso a un quirúrgico, pues también. Lo que sí está prohibido, y cada vez lo veo con más común, esos cubrebocas, no sé si los han visto, que tienen válvula, esos no sirven de nada, ¿eh? De nada. Todas las partículas salen por la válvula. Entonces, no sirven de nada. Esos cubrebocas, por favor, no los usen. Prefiero que usen algo de tela de 2 o 3 capas que un cubrebocas con válvula. Muy bien. Pregunta aquí que si para incrementar las defensas es bueno tomar Adimod por 60 días. A ver, para subir las defensas, lo mejor que existe es lo que dicen las mamás. Comer bien frutas y verduras, carne, pollo, pescado, balanceado y, y dormir bien y hacer ejercicio y no fumar. Esto de estar empezando a tomar cosas, la verdad es que no se ha demostrado que funciona, no tiene un efecto real. Hay gente que me dice de esto, hay gente que me dice del factor de transferencia, que vitamina D, zinc, vitamina C, no hay estudios que demuestren hasta ahorita que eso sirve de algo, ¿no? Entonces yo les diría, si quieren gastar su dinero, pues gástenlo, pero no tiene sentido, no está recomendado. Preguntan si tiene sentido bañarse totalmente cuando lleguen a casa. Muy buena pregunta. Yo lo hago. No sé si o sea, mi pensamiento es, puedo traer el coronavirus en la piel, ¿no? Y puedo, o sea, no es de que entre a través de la piel. Afortunadamente el coronavirus no atraviesa la piel. La explicación es de que a lo mejor lo traigo en el brazo y luego me agarro la cara. Ojo, esto es algo que a lo mejor me faltó comentarlo. Cuando les dije modos de contagio, que les dije había 3 formas, contacto, gotas y aerosoles. En realidad, el que se ha demostrado que es menos eficaz para la transmisión es el contacto, ¿no? Y entonces eso implica que a lo mejor si lo traes en la piel, en la ropa, no es un método muy eficiente del virus para contagiarte. Entonces, podría haber gente que te diga, y eso no sirve de nada, bañarte no sirve de nada porque eso no te pone en riesgo. Lo que sí te pone en riesgo son los aerosoles, las gotas. Y es posible, ¿eh? O sea, entonces, pues yo les diría, no hay un estudio que demuestre de que la gente que se bañó disminuyó el riesgo, no. Yo lo hago y a lo mejor ya eso ya es más de mi paranoia, pero bueno, si no lo hacen tampoco está mal, pues, o sea, no hay algo que lo demuestre. Yo me siento más segura haciéndolo porque pues yo me meto a las terapias intensivas, veo pacientes con coronavirus todo el tiempo y ya me acostumbré a llegar a mi casa y bañarme, ¿no? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de contagio tienen los menores de edad a diferencia de los adultos? También, buena pregunta. Al principio de la pandemia, cuando empezó todo esto en marzo-abril, se creía que los niños se contagiaban menos, ¿no? Lo que hemos visto ahora es que también se contagian,
cada vez vemos como más evidencia y más números de niños contagiados, si bien los casos graves no son tan frecuentes como en la gente que sabemos los factores de riesgo, ¿no? Arriba de 60, arriba de 70 años, obesos, hipertensos, Pero hay un término, es algo como un síndrome multiorgánico inflamatorio, una cosa así parecido a Kawasaki, que les da a los niños, ¿no? Y tienen afectaciones en diferentes órganos. Entonces, sí tienen, digamos, menos probabilidad de tener una enfermedad grave. Sabemos que es frecuente en los niños, nos estamos dando cuenta que es más frecuente de lo que pensábamos. Sí puede ser menos frecuente o menos grave en los niños que en los adultos, pero eh, yo creo que todavía nos falta tener mucha más información en los niños para entender mejor cómo les afecta a ellos. Aquí preguntan que si después de 9 meses de la pandemia, hoy en día hay un mejor manejo de los pacientes en los hospitales, supongo. Claro, claro. Sí, yo siento que sí, que hemos ido pues agarrando práctica en realidad. A lo mejor dices, híjole, doctora, ¿no? O sea, no me diga eso de que como que práctica, pues es que desafortunadamente es una enfermedad que tenemos 10, 12 meses de conocerla. Ojalá, digo, a nosotros como médicos siempre nos gusta trabajar con la evidencia y poderles decir lo que demuestra la evidencia es esto, lo que funciona es esto. Sin embargo, nos ha tocado ir, pues como dicen, ¿no? Construyendo el avión mientras volamos. Entonces, yo siento, por lo menos les puedo decir, mi equipo de trabajo con el que veo todos los pacientes, es un equipo de neumólogos e infectólogos y cuando se requiere, pues un equipo de terapia intensiva. Y creo que sí, que hemos ido aprendiendo qué cosas funcionan, obviamente basados no tanto en mi experiencia, porque mi experiencia puede ser muy limitada. O sea, nosotros tratamos de basar las decisiones y el manejo que les damos a los pacientes basados en lo que está publicado, o sea, en estudios serios en los que se han metido 15,000 pacientes, 20,000 pacientes, 40,000 pacientes y han demostrado que funciona. Entonces, basado en esa evidencia científica que hay, sí siento que la práctica médica es mejor ahora que al principio de la pandemia. Preguntan que si un miembro de la familia requiere hospitalización y no hay cama, ¿podría tratarse en su casa con oxígeno y atención médica? Sí, o sea, no es lo ideal. A mí no me gusta tener pacientes así porque es mucha responsabilidad tener a alguien que requiere oxígeno en casa. ¿Por qué? Porque se pueden poner mal muy pronto, muy rápido y puede que no te des cuenta, ¿no? O necesitas estar muy pegado. Entiendo la pregunta de, sí, doctora, pero no hay otra cosa que hacer. Pues sí, en ese caso, lo mejor que podrías hacer es tenerlo en tu casa, conseguir un concentrador de oxígeno, pronarlo, lo que les decía, estar volteados boca abajo lo más que toleren. Obviamente tienes que consultar a un médico y que le estén haciendo videollamadas o que el médico vaya a su casa y lo vea, pero entenderán que es una situación muy complicada porque el personal de salud estamos completamente volcados en los hospitales y es difícil que te dé la vida para ir a ver pacientes a casa, ¿no? Entonces, por ese lado también es riesgoso, pero si no hay otra cosa que ofrecerles, sí, adelante, pues sí, es lo mejor que les puedes brindar. Preguntan aquí que si un paciente diagnosticado con COVID es normal que tenga reducción de plaquetas de 150,000 a 118,000. Sí, sí puede pasar, o sea, es muy variable. Sí, sí pueden presentar plaquetopenia, o sea, plaquetas bajas los pacientes, sí. No es uno de los marcadores más típicos que andamos vigilando, pero sí, o sea, te diría, lo que más seguimos es la proteína C reactiva, que o sea, también ha sido difícil entender varios marcadores, se han estudiado muchas cosas, dímero D, ferritina, CPK, fibrinógeno, linfopenia, DHL, proteína C reactiva. Entonces, hay muchas cosas que cambian en estos pacientes. Yo todavía no entiendo bien el comportamiento de todos esos marcadores. Siento que lo que más traduce cómo está respondiendo un paciente o si se va a deteriorar, sobre todo es la proteína C reactiva. Pero sí, sí puede haber plaquetopenia, sí. Puede haber muchos factores para eso. Pueden ser fármacos, puede ser la misma enfermedad. Tenemos varias preguntas más, no sé si tengamos el tiempo de hacerlas, doctora, o las contestamos después. ¿Usted qué opina?
Como ustedes me digan, yo estoy disponible, pero no sé, me imagino que la gente Ok, también. hagamos unas 3 preguntas más y con eso cerramos, ¿le parece? De acuerdo. Entonces, déjame ver dónde me quedé. Aquí, esta es una pregunta interesante. Dice, ¿por qué al medir la saturación en ambas manos sale más baja en una? ¿Cuál es la manera adecuada de medirla y en qué dedo? O sea, lo que entiendo es que se la toma en ambos dedos, de 2 manos, y sale diferente. ¿Cuál es su recomendación? Ok, sí, ojo, esa es una pregunta importante. La gente llega, se pone el saturómetro y te dice, ya, saturo 88, no, ya, saturo 98. No, a ver, hay que poner la mano recargada sobre una superficie, dejarla ahí sin que se mueva y esperar como 1 o 2 minutos a que se estabilice. O sea, no es de que te la pones 2 segundos y ya te marca, no, porque hay muchas cosas que influyen en que te detecte bien y que esa cosa se estabilice. Entonces, déjalo ahí. Puede haber una variación de una mano a otra de 1%, 2%, pero no de que, oye, en una mano saturo 60 y en la otra 84. No, eso no pasa, ¿ok? Y lo que les decía, las mujeres hay que tener las manos despintadas para que se detecte bien. Hay otra pregunta que dice que si la vacuna que se tiene hasta el momento tiene todas las cepas del virus. Uy, eso es una pregunta bien difícil. O sea, se han estudiado, a ver, la vacuna que se tiene actualmente aprobada es la de Pfizer y la de Moderna. Esas dos vacunas lo que hacen es que utilizan RNA, lo que vimos, el material genético. Y no es todo el material genético, es una parte del virus que induce anticuerpos contra la proteína S, que es, digamos, la llave que usa el virus para abrir tu chapa en tus células, ¿ok? Entonces, digamos que ese material genético hasta ahora, digamos que abre, es como todas las llaves de los virus que hasta ahorita hay. Pero, ojo, o sea, yo siento que esto, claro, puede pasar como influenza, de que hay unas cepas o unas variedades de virus que son más frecuentes que otras. Eso yo creo que lo vamos a empezar a ver una vez que se vacune la gente y que empiecen a hacer estudios de anticuerpos, de gente que pues se infecta a pesar de haberse vacunado y empezar a ver, a hacer estudios. Digo, esto se está viendo, o sea, de repente salen noticias de, oye, en Reino Unido están haciendo análisis de las nuevas cuestiones genéticas del virus, parece que está mutando, parece que... En realidad, hasta ahorita no hay nada así claro oficial. Seguramente son cosas que pueden pasar. De lo que yo he leído y revisado, las mutaciones o las variaciones son pequeñas, no implica mayor letalidad, mayor riesgo hasta ahora, pero bueno, esto pues obviamente los virólogos y la gente que se dedica a eso lo tienen que estar siguiendo, ¿no? Y la última pregunta. Preguntan aquí que cuál es el nivel de saturación correcto en los menores de edad. Uf, buena pregunta. No soy pediatra y no soy experta en niños, pero normalmente los niños andan saturando mejor que los adultos incluso, 97, 98%, 99%. Por lo menos sí te puedo decir que un niño tiene que estar saturando arriba de 94%, igual que un adulto, o sea, pero incluso mejor, ¿no? Entonces, y si tienen también dudas con sus hijos, sobrinos, niños, lo más recomendable es que se acerquen a un pediatra y lo comenten. De lo que yo he visto, la mayoría de los pediatras lo que hacen es que los vigilan nada más y les están diciendo que si se deterioran o lo que sea, les avisen y los tienen más en vigilancia en la casa. Pero claro, hay saturómetros para niños, abusados. Son unos aparatitos así chiquititos y también pudieran, si pueden conseguir uno y tienen un hijo, un sobrino, lo que sea, pues también pueden servir y pueden darle seguimiento a sus hijos. Muy bien, doctora. Pues hay más preguntas y varios comentarios, pero bueno, dado el tiempo, la verdad es que vamos a tratar de capturar esas preguntas y hacérselas llegar para después responderlas. Claro que sí. Le agradecemos muchísimo su participación en una plática sumamente enriquecedora y sobre todo para concientizarnos y saber que esto para nada estamos viendo la luz al final del camino, como decíamos, estamos lejos de alcanzar eso y de todos depende que pues lleguemos sanos y salvos a ese lugar. Entonces, por mi parte le agradezco. No sé si Raúl quieras comentar algo para finalizar la sesión. Rocío, ¿le puedes quitar el mute? Gracias.
Gracias, Mire, gracias. Gracias. Tienes tu micrófono apagado, Raúl. Gracias, Mire, gracias Ya, a todos. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por colaborar con todo el equipo de Aspen. A todo el equipo, cuídense muchísimo. Hemos recibido, creo que muy buena información. Y Mire, Carlos, muchas gracias por preparar esta sesión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, que tengan muy buena tarde, muy buena noche y con muchísimo gusto háganos llegar sus preguntas, por favor, y nosotros a través del doctor Pietrasanta, su servidora Isidro, se las podemos hacer llegar a la doctora y trataremos de responderles lo más pronto posible. Que tengan excelente tarde y excelente noche a todos. Gracias.